Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir, por mostrar, como digo siempre, interés por el mundo del vino. Gracias por venir a este foro Territorios Patrimonio tan importante en el que, bueno, es la segunda jornada. Ya ayer se habló largo y tendido sobre este cambio climático. Eh, y bueno, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Ya se lleva hablando unos años. Y bueno, contamos con invitados de lujo un poco para que nos cuenten su experiencia propia, porque al final estamos hablando de vino, estamos hablando de territorio, estamos hablando de clima y creo que la gente que puede hablar en primera persona para nosotros es muy importante. Es importante entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y qué herramientas tenemos para poder frenar, arreglar o avanzar de alguna forma pues, para frenar estos cambios del cambio climático. Tenemos, bueno, empiezo por allá de todo con Mónica Chávez, bueno, que ella es de familia ya de viticultores, sus padres, bueno, bueno, tus abuelos ya, pues ya la educaron en, pues un poco en el mundo del vino. Es ingeniera agrónoma, además de estudiar en Santiago de Compostela, después se fue a finalizar sus estudios en Italia. Bueno, además de ser técnica de campo, responsable de campo en Mar de Frades, eh, es sumiller, tiene un conocimiento a nivel global del mundo del vino pues muy extenso. Entonces también me parece muy interesante que nos dé su opinión desde la bodega Mar de Frades, qué cambios están haciendo y un poco pues todo esto, ¿no? Que creo que es una opinión muy interesante. Tenemos también a Iván Gómez, que bueno, lo hemos ahora conocido ya en la visita, ya muchos lo conocíamos. Eh, que como decía él antes, lleva 20 añadas a la espalda, es bueno, diplomado en empresariales, aparte de participar mucho en bodega y tener un amplio conocimiento en lo que se hace en bodega, no solo en Ribera Sacra, sino también en Rías Baixas. Además, es un amplio conocedor de la empresa y un poco de los mercados del mundo del vino, que también parece fundamental e interesante a la hora de afrontar pues este cambio climático, ¿no? Porque al final esto tiene muchísimo que ver y él domina también, aparte de la viña, aparte de la bodega, los mercados. Entonces también me parece muy interesante todo lo que nos tiene que contar. Bueno, tenemos a Antonio Lombardía, que también tiene una pues, dilatada experiencia como bodeguero, además es el presidente de la denominación de origen del Consejo Regulador Ribeira Sacra, además asesorado a viticultores de distintas zonas de Ribeira Sacra, también en la ruta del vino de Ribeira Sacra. Entonces, bueno, creo que es una persona que conoce este entorno al dedillo. Creo que le podríamos vendar los ojos y soltarlo por las viñas que llegaría a casa siempre, ¿no? Es una persona que también tiene un conocimiento fundamental y extenso sobre esta zona y es un hombre que ha vivido este cambio durante estos años y que nos puede también mostrar un paisaje sobre estos años y estos cambios pues muy honesto. Y entrará en breve en pantalla Pancho Campo, bueno, que es un poco el que comienza con todo esto del cambio climático, ¿no? Es el fundador de Wine Future y Green Wine Future, que, bueno, ya ha estado haciendo viajes, hablando del cambio climático, intentando, pues un poco ponerlo en boca de todos, que se tuviera en cuenta este cambio climático, cuando hace unos años la gente renegaba de él. Y Pancho es una de las primeras personas bueno, pues que ha empezado a hacer foros, que se ha unido siempre a este foro Territorios, que me parece interesantísimo. Además, bueno, eh, ha tenido líderes mundiales como Obama, como Irina Bokova, como Al Gore en estos foros. Entonces es una persona también que tiene, bueno, que es pionero en esto del cambio climático, en ponerlo en valor para que todo el mundo entienda lo grave del asunto y ha sido un activista de la difusión y de la acción en cuanto al cambio climático. También es un lujo contar con bueno, pues con la opinión de Pancho. A mí me parece fundamental. Yo aparte lo conocí hace muchos años. Es además un gran formador en el mundo del vino y es un conocedor extenso de toda la viticultura a nivel mundial que también nos va a poder dar su opinión. Entonces, si os parece, empiezo por Pancho, que se acaba de unir, y le preguntaré si es esto del cambio climático, si es una amenaza global. Buenos días, Pancho. No sé si nos escuchas Buenos bien. días, sí, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Nos estabas escuchando? Sí. ¿Me escucháis bien? Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Estaba presentándote, he hablado muy bien de ti, que lo sepas, ¿vale? Gracias. Nada, hombre, al revés. Nada, te preguntaba que, bueno, pues acerca del cambio climático, ¿consideras que es una amenaza global? Absolutamente. Yo creo que
nuestra sociedad está pasando por momentos muy complicados, pero hay cosas que son coyunturales. En el 2008 tuvimos la crisis de las subprimes y el cierre de Lehman Brothers, que se solucionó, la inflación que nos está afectando a todo, el problema de Gaza e Israel, la guerra de Ucrania, pero esas son cosas que son pasajeras. El cambio climático quizás es el problema más grave al que se encuentra, con el que se enfrenta nuestra sociedad, porque, primero, que no hemos logrado detenerlo. Segundo, está afectando todas las partes del planeta, unos más, otros menos. Y tercero, está afectando todos los ámbitos. Ha habido sectores que en su momento pensaban que el cambio climático les estaba beneficiando. Por ejemplo, el vino en Burdeos. Durante la década del 2000 al 2010, pues se dieron tres grandísimas cosechas, cosa que no pasaba nunca, ¿no? Pero ya empiezan a verle las orejas al lobo. Y por desgracia, como decía antes, no estamos haciendo suficiente. Todavía tenemos mucha gente que lo niega y el otro problema es que se ha politizado. Entonces ahí tenemos varios problemas que nos impiden dar un paso adelante y tener una solución tangible y rápida. Bien. Hay, como decías tú ahora, hay zonas que están, o sea, que se afecta más o menos. Está claro que en zonas frías quizás esté llegando con más retraso que en zonas cálidas, pero como decíamos al principio, es un problema para todo el mundo. Sí, no. Sí que es verdad que hay zonas donde el cambio climático se ha notado muchísimo más, en otras ha llegado un poco más tarde, pero las zonas frías están menos acostumbradas a lidiar con la subida de temperaturas, con la sequía. En cambio, las zonas, por ejemplo, Portugal, Extremadura, Andalucía, las uvas que ahí se producen han desarrollado un sistema radicular mucho más amplio, están acostumbradas al estrés hídrico, tienen en teoría un potencial mayor de adaptación que las zonas donde se hacen vinos más delicados, como puede ser la Borgoña, como puede ser Galicia, como puede ser Alsacia, porque cada zona se caracteriza por un rango de temperaturas donde se dan ciertas uvas que además expresan su mejor carácter y su mejor calidad en esa zona. Si tú cambias esa temperatura, quizás ya no entre dentro de la franja donde da su mejor expresión y habrá uvas, por ejemplo, la Borgoña es característica por la Pinot Noir y por la Chardonnay, que son uvas de clima relativamente frío. Si el clima sube, pues se podrán seguir plantando durante un tiempo, pero ya no van a expresar el mismo terroir ni van a expresar la misma calidad. Ese es el problema. Entonces no es todo, no es tan a sota, caballo y rey, ¿no? Zona fría se afecta menos, zona cálida se afecta más. Yo creo que al contrario, yo creo que las zonas cálidas por ahora tienen un poquito de ventaja hasta que llegue un momento donde ese calor ya sea incompatible con la viticultura. Claro. Antes hablábamos, bueno, de, por ejemplo, hace unos años, una zona como Champán, que es una zona que es, bueno, es muy amante de su tierra, como debe ser, que ya había bodegas como Krug que se estaba yendo a West Sussex, al sur de Inglaterra, a comprar viñedo. Esto puede ser una solución momentánea, pero insisto, es que el problema es global. Tenemos que hacer algo más para frenar esto, porque si no, esto es retrasar la catástrofe, ¿no? Sí, en el tema del cambio climático siempre hay dos formas de enfrentar el problema. Por una parte está la mitigación, por otra está la adaptación. Eh, el problema es que se está haciendo demasiada adaptación y poca mitigación. Me explico. Yo entiendo que los viticultores tienen que salvar su cosecha de este año, del año que viene, y van haciendo cosas como plantar uvas diferentes, plantar a diferentes alturas, irse a latitudes más nórdicas en el hemisferio sur, o en el hemisferio norte, o más al sur, en el hemisferio sur, ¿no? Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque en el hemisferio sur, por ejemplo, una de las estrategias que se está siguiendo es plantar viñedos cuanto más al sur posible. Pero es que en el hemisferio sur, después de que se acaba la tierra, solamente hay agua. Entonces llegará un momento donde no encontraremos terrenos donde plantar viñedo porque ya es agua. Y en el hemisferio norte, pues llegaremos a un momento que no nos podemos ir más al norte que el Ártico. Entonces, todo esto son pequeñas soluciones a corto plazo. La industria del vino, como todas las industrias, lo que tiene que es ir trabajando los dos enfoques a la vez, mitigación y adaptación. Reducir nuestras huellas de carbono, ser mucho más sostenibles en todas las prácticas. La sostenibilidad tiene tres patas, ¿no? La medioambiental, la humana y la económica. Hay que trabajar en esos tres ángulos.
Y lo tenemos que hacer pronto, porque según el último informe del IPCC de las Naciones Unidas, nos quedan 12 años hasta llegar a un punto de no retorno, lo cual es muy preocupante. Muy bien. Muchas gracias, Pancho. Vuelvo ahora contigo. Voy a hacer una pregunta ahora a Mónica. Un poco quería saber tu experiencia, luego también le preguntaré a Iván, pues estos últimos años que tú estás trabajando en bodega, bueno, y como decías antes, desde la experiencia de tus abuelos, de tus padres, un poco cómo has visto el cambio en la viña. ¿Qué cambios has visto radicales en la viña con el cambio climático? Ya desde cuando era pequeña, lo que es la fecha de inicio de vendimia, ahí se modifica muchísimo, porque sí que es cierto que cuando eran los 80 podíamos tener vendimias en torno a mitad, finales de septiembre, y ahora estamos vendimiando un mes antes en el Salnés, y sobre todo porque la uva se está quemando, ¿vale? Tenemos problemas de bastante insolación, se están proliferando lo que serían sistemas de conducción más modernos, como son las espalderas, que a lo mejor para trabajar contra, bueno, o mitigar los efectos del cambio climático, deberíamos volver a unos sistemas donde el racimo esté más sombreado. Quizás nuestros antiguos o los de toda la vida hicieron las parras por algo, porque realmente sombreaba el viñedo. Sí que es cierto que es complicada la vendimia y es muy costosa, y tampoco hay tanto personal ahora mismo ni tantas generaciones que se dediquen al viñedo, o no hay un relevo generacional también en nuestra zona. Entonces tenemos por delante bastantes hitos que alcanzar, porque el cambio climático está ahí. Ya hay ciertas previsiones que dicen que ya nos hemos pasado que ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Que solo tendremos que mitigar y adaptarnos, o haciendo otro tipo de viticultura, porque estamos ahí, ya hemos superado la barrera de 2 grados a mayores en temperaturas medias, y claro, nos afecta pero enormemente a lo que es la elaboración de vinos blancos. Vale, puede ser que cambie en un futuro, espero que tardío, de las zonas Winkler, lo que sería pues la zonificación donde podemos producir vinos blancos, pero habría que adaptarse pues a otras orientaciones, trabajar con los riegos. Hay mucho que desarrollar en el viñedo todavía, por eso ahí hay una horquilla de trabajo que tenemos que explorar. Y después también adaptarnos. Nosotros también nos tenemos que adaptar a los trabajos. Claro, porque aparte, pregunto, Rías Baixas, además de esta Beta Pizarrosa que sube desde Lisboa hasta Reino Unido, que cruza un poquito Rías Baixas y Barbanza, es casi todo suelo granítico. Sí. Cuando empieza a escasear el agua, el suelo granítico, que drena muy bien, entonces el estrés hídrico al que el albariño no está tan acostumbrada, porque claro, hemos tenido siempre, me imagino, que pluviometría suficiente, entonces empezamos a sufrir un poco, ¿no? Me imagino que esto se empieza a notar también en el grado, se empieza a notar en las maduraciones, etc. Claro, evidentemente nosotros en Galicia siempre ha llovido. Este año no es la verdad que un ejemplo de nada, pero hemos pasado un verano tórrido, con temperaturas tórridas, que la viña sí que sufrió muchísimo estrés. Teníamos problemas de asolado de los racimos, habíamos hecho parte de deshojado, porque sí que es cierto que también tenemos problemas de enfermedades criptogámicas, de hongos. Entonces, ha sido un año complicado, tenemos que aprender a gestionar mejor el agua, porque nosotros en lo que es Rías Baixas tenemos la gran mayoría, como dice Juanjo, son suelos graníticos, la percolación es muy rápida, entonces tenemos que acumular el agua. Parece mentira, Galicia, tierra de los 1000 ríos, maravilla, tenemos agua siempre, no es cierto. En verano las pasamos canutas para poder hacer unos riegos efectivos, pero sí que es cierto que tenemos que estudiar mejor en qué punto se encuentra la planta para hacer unos riegos que no sean demasiado copiosos y que seamos capaces del agua que tenemos de conservarla, porque es un bien escaso, eso lo sabemos todos. Realmente la guerra que será la siguiente será por el agua, y nosotros ahora mismo la tenemos que proteger. Es un bien que a nosotros de forma natural lo tenemos, este año tenemos de más ahora, pero sí que es cierto que de cara al verano pues las condiciones pueden cambiar muchísimo.
Vale. Perfecto, muchas gracias. Nada. Bueno, Iván, un poco también, al mismo hilo que decíamos para Rías Baixas, también tú que tienes la experiencia en Rías Baixas, que tienes bueno, pero en la zona también del Rosal, aunque también luego hablaremos de la zona más norte, también Ribeira Sacra. ¿Qué diferencias estás notando tú en las dos zonas, en estas 20 añadas que decíamos antes que llevas a las espaldas? Bueno, ni que decir que tiene que el cambio climático está ahí, eso es una evidencia y como bien dice Pancho, pues, y lo estamos viendo día a día, lo estamos observando en los grandes cambios que está viendo, el deshielo de los polos. Yo no voy a ser quien diga que el cambio climático no existe, existe y es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, que ya no es que es presente, sino que es pasado, cara al futuro, pues tenemos mucho que hacer. No sé si estamos a tiempo o no, pero sí que por lo menos podemos ir poniendo los miembros para que esto de alguna manera se recupere. Pero lo que está claro que en Galicia vivimos un poco como una dulce, al menos en la zona de Tintos, esto es cíclico. Yo creo que aquí no estamos notando tanto el cambio climático a nivel de la viticultura, sí a lo mejor a nivel organoléptico, sí a nivel de vinificación, pero no tanto en la viticultura, que también evidentemente la parte organoléptica sale de la viticultura. No estamos aún notando tanto, bajo mi punto de vista, ya que desde hace 20 años aquí sí que hemos notado cambios, maduraciones más tempranas, pudo haber sido este año, estamos gozando de esa salubridad de calidad en la que los vinos tintos maduran, porque yo recuerdo llegar aquí hace 20 años, más de 20 años, que las uvas no llegaban a 11 grados, 11 grados y medio. Hoy en día estamos haciendo vinos con 14 grados y medio, 15 grados. Entonces, sí que es verdad que esto nos ha beneficiado, pero esto es una falsa realidad. Esto, a la larga, seguramente, a la vuelta de otros 20, 30, 50 o 100 años, vamos a tener grandes problemas y estaremos en los mismos problemas que están en otras regiones, o como decía Pancho, pues en Champán o en Borgoña, etcétera, etcétera. Entonces, debemos adaptarnos a ese cambio. Entonces, sí que está ahí, evidentemente que está aquí. Que yo creo que en Galicia no lo estamos notando tanto. Bajo nuestro punto de vista, yo creo que no lo estamos notando tanto como en otras regiones y sobre todo si preparamos nuestros viñedos con una fertirrigación inteligente y que sea de una manera óptima, nuevos viñedos, no sé si a lo mejor habrá que volver a parras o no. Evidentemente nuestros suelos a nivel de Rías Baixas pues no nos ayudan mucho para el alimento y contener lo que es el sustrato o el agua, pero si vamos adaptando todas estas, el recuperar, el hacer planes de sostenibilidad, biodiversidad, como nosotros, y también evidentemente tenemos una gran empresa aquí como es Mar de Frades, estamos haciendo con Wineries for Climate, certificaciones, estamos metidos en producción integrada, recuperación de aguas, placas fotovoltaicas, estamos haciendo un montón de cosas que estamos un poco como a la cola de las grandes multinacionales y grandes compañías a nivel mundial, pero que sí que tenemos que empezar a hacer cosas, pero bueno, bajo mi punto de vista yo creo que tenemos que estar preparándonos cara a lo que va a venir en Galicia, porque al final la franja atlántica tal vez estamos notando menos ese cambio climático, que sí estamos viendo los mimbres de lo que está ya pasando, que desde hace 50 años aquí se ha acelerado muchísimo el tema, y sobre todo con el cambio del siglo XIX, con el cambio de la revolución industrial, que fue quien, según dicen los técnicos y los entendidos, hemos provocado la humanidad todo este desastre que está viniendo, pero yo estoy también con Pancho, es decir, al final podemos intentar adaptarnos para no perder las tipicidades de nuestra zona, de nuestro terroir, porque al final la climatología nos confiere de dónde estamos. El suelo es importante, pero la climatología a la vid, que es una de las, bajo mi punto de vista, es una de las grandes perjudicadas en todo este cambio, en la climatología, debemos ir adaptándonos para no tardar de perder mucho nuestra tipicidad, tratando de cambiar, pues no sé si son clones, si son ir a superficies de viñedo en altitud. Debemos ir adaptándonos, pero sobre todo tenemos que estar cada vez más mentalizados y la voluntad de prevenir. Como no prevengamos y hagamos planes de contingencia entre todos los actores a nivel mundial, pues no resolveremos mucho y los problemas en otras regiones que están más preparadas lo notarán, pero en las regiones en las que no estamos tan preparadas, porque que falte agua en Galicia a veces es para matarnos, ¿no? ¿Vale? Y eso pasa. ¿Cómo puede faltar a veces agua en Galicia en ciertas tal? Pues eso es porque no estamos preparados, ¿no? Desde las administraciones, desde las empresas o desde la política, etcétera, pues tenemos que también tener planes de contingencia en las zonas en las que hay abundancia para corregir este tipo de tal. Puede ser el agua, pueden ser otras cosas, pero sí que tenemos un gran debe en general cara a la prevención, cara a futuro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, te preguntaría a ti,
¿Qué territorios son o serán los más afectados? Tú, por ejemplo, que estás en la Ribeira Sacra, que has visto varias zonas, porque has asesorado a muchos viticultores, además pues, eres presidente y responsable de la ruta del vino de Ribeira Sacra. ¿Qué territorios estás viendo como más afectados? Bueno, concretando un poco en nuestra zona es un poco especial, ¿no? Especial en casi todo, ¿no? Ya la habéis visto, es un poco especial, pero también es especial en las orientaciones, ¿no? Nosotros tenemos las 4 orientaciones, tenemos viña mirando hacia los 4 puntos cardinales, con lo cual tenemos una diversidad absoluta de climas, de microclimas, con lo cual el cambio climático está afectando de una manera diferente, ¿no? A cada una de las zonas. Lógicamente teníamos zonas que le costaba, por ejemplo, mucho llegar a la maduración, que eran zonas, digamos, peores, entre comillas, que esto, lo que hablaba Pancho antes, depende de cada uno cómo le va a la feria, ¿no? En este momento, pues esas zonas se están convirtiendo en zonas, digamos, mejores por el cambio climático, ¿no? Pero bueno, a nivel general, realmente, a lo mejor no centrarse solo en un problema de maduración, que por cierto este año pasó una cosa curiosa, y Iván supongo que lo corroborará, para pensar que no solo es el calor y la sequía, ¿no? Tuvimos lluvias este año antes de vendimia, todos pensamos que eso iba a ser una maravilla porque como hace calor después iba a madurar mejor la uva y nos encontramos que no maduró la uva. Pasaba una semana, ibas a ver las uvas, pasaba otra. ¿Qué pasó? Que como hizo tanto calor antes, la uva, digamos, el raquis se linificó y eso ya no le afectaba. Con lo cual, quiero decir, no solo es un problema de que haga mucho calor, sino que tenemos pedrisco en muchos casos, lluvia cuando no tiene que haber, con lo cual enfermedades criptogámicas. Quiero decir que esto a nivel ya no nos vale solo me voy a un sitio más alto o me voy más al norte, sino que todo eso nos va a afectar en el norte, en el sur y en el este. Quiero decir, el clima está cambiando y está cambiando en global. Con lo cual sí va a haber unas zonas que en un momento determinado se puede considerar que están afectadas de manera positiva. Aquí tenemos zonas que la uva, hay años que llega a cerca de los 20 grados, ¿no? Zonas que en teoría para nosotros eran el top, era lo mejor que había. Para comprar una viña allí era, vamos, tienes lo mejor de lo mejor, y hoy en día prácticamente o coges y empiezas a regar y hacer riegos para que la uva crezca y no tenga esas maduraciones tan grandes, porque el problema que hay es que lo que hacen es la uva quedarse sin líquido, con lo cual se concentran los azúcares y una vez que la llevas a la cuba tienes una cosa totalmente desproporcionada. Tenemos unos pHs también que están subiendo cada vez más, que nos están provocando unos problemas increíbles a nivel de envejecimiento, a nivel de relación de vinos, de enfermedades del propio vino, porque no tiene esa protección natural, porque el pH es una protección natural que tiene el vino y la estamos perdiendo, ¿eh? Las noches también, cada vez las noches, cuando antes teníamos noches frescas y después días calurosos, conseguíamos que esa uva tuviera una acidez compensada con el azúcar, y ahora lo que estamos, todos lo sabéis, noches que de repente nos vienen 10 días que no baja de 20 grados, con lo cual los vinos se nos van a quedar más planos, con pHs más altos. Quiere decir que todo no es solo un tema concreto, nos está afectando de una manera global, y el que se sienta ahora que le está afectando positivamente, y los hay, realmente es un problema global y de futuro de todas las zonas, y da igual que estés orientado, ya os digo, al norte, al sur, al este, que nos va a afectar a todos, sea por sequía, sea por enfermedades, o sea por granizos que hoy en día, todos lo sabemos, ahora hiela hasta al lado del río, cosa que la gente mayor te dice que esto no lo han visto nunca. Hemos tenido una cantidad de pérdidas de cepas de muchos años este año que se han secado de golpe, que tenías que ir a quitar los racimos a ver si las dabas al vaho, porque no había manera, con lo cual yo creo que nos va a afectar en global en todos los sitios. Y desde el Consejo Regulador, desde la denominación de origen, me imagino que habrá preocupación de la gente, de los asociados. ¿Y hay algo que estéis pensando, planeando hacer de cara al futuro para poder luchar contra el cambio climático? Sí, bueno, esto desde que hemos empezado ahora con el Consejo Regulador nuevo, una de las
primeras medidas que se ha hecho es el Consejo Regulador se parte después en comisiones y hemos creado una comisión nueva que es de sostenibilidad. Ah, qué bueno. Entonces es la única comisión que no existía, pero que hemos visto que era absolutamente necesaria. Bueno, realmente hemos hecho otra que es de enoturismo también, porque no la había y creemos que también es importante. Como veis, es una parte fundamental de la Ribeira Sacra, sí, el enoturismo. Pero bueno, centrándonos en este tema, creo que tenemos que trabajar con las bodegas. Regina, lógicamente, ya está en un nivel superior a la mayoría de ellas porque está muy implicada con este tipo de temas, pero queremos que a las demás irlas llevando para que se hagan sustentables tanto en viñedo como en bodega. Entonces, trabajar, porque lógicamente es más fácil trabajar desde el Consejo Regulador, a darles información, a decirles, oye, vamos por este camino y vamos todos, a que lo hagan individualmente, porque aquí tenemos mucha pequeña bodega que no les es factible llegar a esa información o llegar a los recursos o buscar una financiación para hacerse ecológicamente eficiente. Quiero decir, lo que hablaba Pancho antes, tenemos que atacar el problema de raíz, con lo cual no vale pues estar pensando eso, pues mira, me voy a dejar estas viñas y me voy a estas y me voy escapando del problema. El problema al final te va a pillar, ¿no? Entonces, claro, un poco esa es un poco la idea que tenemos de trabajar. Muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante esas dos divisiones que habéis hecho en el Consejo Regulador, la verdad, que era una deuda que con Ribeira Sacra, creo, y me parece súper interesante que los hayáis introducido. Enhorabuena. Sí, señor, y gracias. Muy bien. Y Pancho, estamos a tiempo, bueno, no sé si estamos a tiempo de aminorar los efectos o simplemente ya estamos a tiempo de dejarlos como están si vamos rápido, si actuamos rápido. La catástrofe que estamos viviendo, tal y como está, como la vivimos ahora, ya es irreparable, hasta aquí hemos llegado, y ahora podemos intentar dejarla así si somos rápidos, si actuamos rápidos, o podemos intentar aminorarla un poco. Mira, yo he tenido la suerte con la fundación que presido de viajar prácticamente por todo el planeta, nada más que para estudiar los impactos del cambio climático, los impactos que nosotros le estamos impartiendo al planeta. Y ya te digo, me he ido desde Groenlandia, que hice una expedición el año pasado, hasta bucear en diferentes arrecifes de coral y, por supuesto, visitando muchas zonas vinícolas. Hay daños que son irreversibles. Es imposible volver a recuperar un glaciar que ya se ha derretido. Yo estuve haciendo escalada en un glaciar en Islandia, que supuestamente es el que se está derritiendo más rápido de todo el mundo, y fui el primer año y escalamos el glaciar con mi hijo, y 5 años más tarde ahí ya no había glaciar, había una laguna donde hicimos kayaking. Esto es imposible de recuperar. Hay viñedos que a lo mejor ya han sufrido suficiente y que los podrás adaptar, pero no va a ser el mismo viñedo que era hace 10 años, ni te va a dar las mismas características. El problema es que el cambio climático va a costar dinero, porque para poder adaptarte vas a tener que invertir. Y ahí, hasta que el problema, como los seres humanos, hasta que no nos toque el bolsillo, todavía habrá gente negando el problema o diciendo que esto es una cosa que es cíclica, que es el tema de los negacionistas. Dicen, no, pero si el cambio climático siempre ha ocurrido, pero ha ocurrido cuando los humanos no habitábamos la Tierra, con lo cual las afectaciones a nosotros no existían. Y nosotros también hemos contribuido. Sí que es verdad que es cíclico, pero deberíamos estar en un ciclo frío, no en un ciclo cálido. O sea, si tú estudias lo que se llaman los ciclos de Milankovitch, que son las órbitas que tiene la Tierra cada 100.000 años, la forma que gira sobre sí misma cada 45.000 años, etc., todos esos indicios le dicen a los científicos que deberíamos estar pasando un ciclo más tirando a frío que a cálido. Con lo cual, nosotros estamos acelerando este proceso. Y como te decía antes, hay cosas que ya hemos llegado tarde, no las vamos a poder recuperar. Hay cosas que todavía estamos a tiempo y hay muchas cosas que podríamos hacer para poder, ya te digo, mitigar y adaptar este problema. Pero por desgracia, ya vamos tarde. Y te voy a contar una anécdota ya para no enrollarme mucho. Yo la primera vez que trabajé con el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fue en el año 2006. Y él nos decía entonces, nos está haciendo un curso de formación de líderes climáticos, él y su grupo de científicos decían, ahora mismo estamos en 380 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Si algún día llegamos a pasar de 400, 410, nos estaremos acercando al punto de no retorno y va a ser
muy peligroso. Pues hoy día, que creo que hoy es 14 de noviembre, no sé si es 14 o 13, hoy estamos, lo miré anoche para poder estar documentado, estamos en 428 partes por millón, lo que jamás los científicos del IPCC en el 2006 y el equipo de científicos que rodea al vicepresidente Gore se imaginaron que podía ser. Entonces vamos más rápido de lo que nadie se espera y las soluciones van demasiado lento. Yo, o sea, pregunto una pregunta al aire. O sea, no entiendo que no haya un interés global, como decías tú, económico, para empezar a hacer un giro radical en nuestra forma de entender esto para poder parar. O sea, no entiendo cómo, qué falta de interés hay. ¿Por qué no se pone toda la carne en el asador ya para frenar este cambio? Principalmente por dos razones. Una es política. Cuando en Estados Unidos, que es el mayor emisor de CO2, elige a un presidente que se llama Donald Trump, que niega el cambio climático, es más, cree en las minas de carbón, cree en el fracking, todos esos esfuerzos que hacía el presidente anterior, que era Obama, y ahora Biden, pues se quedan en agua de borrajas. Y el otro problema que tienes es la parte económica. Hay demasiados intereses detrás del petróleo todavía. Ten en cuenta que los países del Medio Oriente, los principales, y los conozco bien porque viví 10 años ahí, son los mayores productores de petróleo, pero al mismo tiempo que son productores de petróleo y de gas natural, etcétera, tienen intereses económicos en todo el planeta. El Paris Saint-Germain es propiedad de Qatar, el Corte Inglés tiene acciones de Qatar, ahora mismo Telefónica tiene un porcentaje de Saudi. Entonces, estos países jamás van a permitir el crecimiento de otras energías que no sean las derivadas del petróleo porque no les interesa por ahora. Y todavía hay muchas empresas donde tú tienes que rendir cuentas a tu consejo de accionistas, los cuales al final del ejercicio lo único que quieren es dónde está la pasta. Entonces, claro, el señor que tiene una empresa que tiene que invertir, no estamos hablando de 4 perras, estamos hablando de millones de euros o de dólares para transformar tu empresa, tu multinacional, en una empresa sostenible. Al fin y al cabo eso se va a reflejar en la cuenta de explotación. Cuando haya la junta de accionistas a final de año, al CEO o al presidente lo van a reelegir si ha ganado dinero. Es una cuestión económica y política, y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. Claro, normal. Bueno, muchas gracias. Enseguida volvemos contigo, que es muy interesante esto que nos estás contando. Antes hablábamos también, hablabais, Mónica e Iván, del programa Wineries for Climate Protection. Entonces, contadnos un poco más sobre esto. O sea, los dos estáis acogidos, ¿no? O dentro, certificados. Sí. Y entonces, cuéntanos tú primero en qué es lo que hacéis y luego que nos cuente Iván si es exactamente lo mismo, si en cada zona hay alguna diferencia, etcétera. Vale, nosotros lo que hemos propuesto en la Wineries for Climate Protection es reducir en torno a un 20% nuestras emisiones de CO2, también reducir lo que serían los pesos de las botellas, ¿vale? Porque no está solo en que sea la fabricación de la botella, sino en el transporte de la botella hacia la bodega. Y esos pesos, cuanto más pesada es una botella, más se consume CO2 para la hora de transportarla. Entonces se ha pensado una reducción también de la botella, que eso ya lo hemos llevado a cabo. Y después todo el tema de viñedo, también tenemos lo que es la reducción todo del uso del agua, haciendo riegos eficientes, controlados. Después el tema de la quema de los sarmientos en la poda, la hemos eliminado, ¿vale? Sí que es cierto que ahí había una pequeña controversia porque muchas veces tenemos enfermedades de madera que estamos aportando, ¿no?, al suelo. Sí que es cierto que también nos hace falta materia orgánica en base leñosa, lo hemos aprovechado. Deberíamos hacer un tipo de compostaje, estamos en ello también. También mínimo laboreo y la generación de lo que serían las cubiertas vegetales, porque son captadoras de CO2. Al final, nuestro viñedo también es un reservorio de CO2, ¿vale? Entonces, tener una buena cubierta vegetal que no demande mucha cantidad de agua, ¿vale? Que puedas tener una cubierta vegetal sostenible, nos capta lo que sería CO2 de la atmósfera, y después todo lo que podamos
podamos hacer en el viñedo para mitigar lo que serían los cambios del clima. Sobre todo estamos trabajando con temas de rebajas de energía, de utilización de energía para el riego y después, por ejemplo, también en maquinarias que sean más eficientes y no utilicen tanto combustibles orgánicos. Claro. Bueno. Perfecto. Y Iván, ¿tú más o menos? Bien, bueno, me sumo un poco a todo lo que han comentado. En ese sentido, podríamos añadir que, bueno, en este caso, aquí hay también un tema económico, ¿no? Es decir, aparte eso pues, está todo muy bien, tratamos todo eso, pero todo eso cuesta dinero. Entonces, al final hay un tema de costes. ¿Por qué lo hacemos en Rías Baixas y a lo mejor no lo hacemos tanto en esta bodega o nosotros aquí en Ribera Sacra? Porque es un tema de costes. Al final hay prioridades y hay que ir avanzando poco a poco, invirtiendo a medida que las empresas puedan ir generando y ir dando, ¿no? Yo ahí podríamos añadir pues, que estamos en plan con este sello. También nos lo han otorgado, entre otras cosas, porque tenemos un plan de buena gobernabilidad dentro de la empresa, donde metemos foros dentro de opinión de nuestro personal, sobre todo también donde estamos pues ayudando pues a asociaciones de cáncer, asociaciones benéficas, etcétera, etcétera. ¿Qué más podría decir? Tenemos corredores en ese plan de biodiversidad, corredores ecológicos, donde en nuestros viñedos pueden convivir la fauna y la flora autóctona, porque al final, cuando haces un gran viñedo, como nos ha pasado a nosotros, o como estamos haciendo en la zona del Ullevo que son, pues al final es una agresión a una montaña, a un suelo, o a un terreno, ¿no? Entonces, todo esto pues viene acompañado pues de grandes canalizaciones de agua, de recuperaciones de agua, de corredores ecológicos, en fin, de planes de producción integrada dentro del propio viñedo que certifique que esa uva, esa parcela de esa zona, pues llega a una botella para poder conseguir, sobre todo después, una mayor calidad, una mayor control y sobre todo cara en nuestros consumidores que tengan una garantía a la hora de poder consumir nuestro producto y sobre todo si quieres después conseguir grandes certificaciones como es una IFS y una BRC. Pero bueno, insistir. Todo eso está muy bien y gracias a Dios nosotros, sobre todo en la bodega Rías Baixas, al igual que vosotros, pues lo podemos conseguir. No todo el mundo lo puede conseguir, pero muchas veces no es porque no quieran, porque mucha gente le encantaría tener planes de sostenibilidad, planes biodinámicos o biodiversidades y hacer más cosas, comprar más. Tenemos placas solares en el viñedo, en la bodega, donde tratamos de reducir un 30% el ahorro energético en cada uno de los procesos productivos, reducción de las botellas. Desde hace años hemos ya cambiado, utilizando las botellas más bajas de gramaje para tratar, ya estamos calculando la huella de carbono 14, sobre todo en lo que afecta a la logística, es decir, desde que se transporta, entre otras cosas, pues la botella desde que se fabrica hasta que llega a un punto de distribución. En fin, se pueden hacer muchas cosas, pero vuelvo a repetir, debería estar mucho más accesible, no solo para las grandes compañías o para aquellos que podamos de alguna manera invertir y porque poco a poco vamos cambiando nuestra mentalidad desde hace años, porque tenemos muy claro la problemática que a eso estamos y sobre todo las consecuencias que puede tener, pero debería haber más facilidad a la hora de que no solamente nosotros, sino que otras pequeñas bodegas, como decía Antonio, y el sector en general, que no solamente de la viticultura, que no solamente del mundo vitivinícola, sino evidentemente de todos los sectores, puedan acometer esas inversiones, porque si muchos hacemos un poquito, pues al final haremos muy grandes cosas entre todos, porque nada vale que los grandes hagamos. Aquí hay empresas líderes en el sector, como es Torres, que están abanderando grandísimos proyectos, gastándose los últimos 14 años o pues casi 1 millón de euros o 1,5 millones de euros por año en investigación, en desarrollo de toda esta problemática, abordando grandes inversiones a nivel con colaboradores, con universidades, supongo con gente como con Pancho, con asociaciones. Es decir, eso está muy bien, pero es que los pequeños tienen que intentar también hacer algo. Es que si no, y muchas veces no es porque no quieran, sino es porque no pueden. Entonces, los sellos y todo eso está muy bien, pero tenemos que intentar incorporarlo al resto del grueso del sector y no solamente las empresas medias grandes que puedan hacerlo, ¿no? Claro. Que estaría, bueno, o que es muy importante también que los viticultores tengan un precio justo de la uva y un precio al alza, evidentemente, para poder tomar medidas, tiene que revertirle en su economía, si claro. no... Esto para mí, esto que vas a decir para mí es importantísimo. O sea, yo creo que bueno, no sé, pero es una de las grandes. Si subimos el precio medio del vino, por ejemplo, y aparte en Galicia tendría todo el sentido porque es minifundio, ¿no? Pero si subimos el precio medio del viticultor y por ende de las botellas, ¿no? O sea, de todo el proceso, podemos de alguna forma exigir más
que el proceso que se haga en viña sea un poquito más respetuoso, porque ellos tienen más posibilidad económica de llegar a ciertas cosas. Y fijar personal en lo que es en la agricultura, en las viticulturas, poder tener nuevas generaciones que se dediquen al viñedo y que no se vayan, porque realmente sí que tiene futuro. Y se podrían hacer muchísimas cosas habiendo pues algún otro tipo de legislación o de ayudas hacia los viticultores. Hay muchos viticultores en Rías Baixas, sobre todo estos últimos años, que la uva se paga bastante decentemente y que pueden vivir y que tienen ganas de seguir pues con las fincas de sus padres, de sus abuelos, alquilar nuevos viñedos, porque les da ilusión. Y partiendo de gente joven que pueda aportar al sector también nuevos cambios y una visión más fresca de ver bueno, la viticultura. Yo sí me permitís un poco. Sí, sí. Y evidentemente eso está bien, es decir, todo lo que es que el viticultor, a fijar la gente a la tierra, tratamos de hacerlo todo, sobre todo los que estamos en zonas tan rurales como estas, con el enoturismo, con viñedos, con los viticultores. También hay otra parte que también después a la hora de estos temas también es importante exigirle también, no solamente a los viticultores, de que tengan, eso ya va a ser más complicado, pero que ahora a futuro tendremos que empezar a exigir a nuestros viticultores que sean más sostenibles. No sé de qué manera, porque es muy difícil comprar un tractor eléctrico, pero las que donde se pueda poner o que tengan placas fotovoltaicas en sus viñedos para su energía o lo que sea, pero sí a nuestros proveedores, es decir, a los grandes proveedores que nosotros trabajamos, ya estamos tratando de exigir planes de sostenibilidad que estén certificados, pues al igual que nosotros tenemos en Wineries for Climate, pues en la certificación o la sostenibilidad o impactos ambientales o en certificaciones correspondientes. Pero vuelve un poco a todo lo mismo. Da igual, un tractor eléctrico, si lo hubiera, o que ya empieza a verlos, son mucho más caros que uno convencional, al igual que trabajar con empresas, cuanto más registradas, más sostenibles sean, o más certificadas sean, también ese material es más caro. Todo eso lo soportará el coste de la botella, y ahí es donde está el tiro de la cuestión. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y empezar a tratar de bajar los costes o mejorar la calidad. A lo mejor no es cuestión de bajar los costes, sino mejorar la calidad para que nuestro público objetivo valore todo ese esfuerzo que hay detrás de una botella a la hora de beber un producto y que después lo pague. Ahí es donde va a estar el tic de la cuestión y gran parte del futuro de cada una de las regiones que puedan soportar ese plus, ¿no? de coste, calidad, oportunidad, ¿no? Sí, eso que dices me parece súper interesante, porque muchas veces lo vemos hacia la viña, que obviamente es la madre del vino, ¿no? Es donde viene todo, pero está muy bien también que las empresas que tenéis esa capacidad que podéis decir a vuestros proveedores y a la gente que trabaje para vosotros, decirle, oye, bueno, vamos a trabajar, pero si trabajáis bien, si no, no jugamos a esto. Claro. Y entonces también al final estás educando una industria para que toda esta industria haga un esfuerzo para que todo esto camine de la mano. Porque si al final solo se hace en la matriz y luego se estropea, el camino deja de tener sentido. Claro. Entonces es súper interesante esa visión. Bueno, como decía al principio, también esa visión que tiene él también de industria me parece súper interesante. Claro. Y es súper bonito ver hacia ahí también. Hay un tema, por ejemplo, importante que nosotros a nuestros viticultores tratamos de asesorar y tratamos de recomendar productos ecológicos, pero claro, como te dice, ya, pero es que es mucho más caro. ¿Vas a pagar más la uva? Coño, pues entiendo, es complicado. Entonces tiene que adaptarse un poco toda la industria también a toda esta nueva situación, y eso va a ser lo realmente complicado y yo creo que es una utopía, porque al final, bueno, pues como bien dijo Pancho, al final hay un tema económico y al final, pues, por desgracia, es lo que manda en las empresas y en el mundo, ¿no? Claro, bueno. Lo que has dicho, Iván, me parece importante, pero el impacto fitosanitario es fundamental. Quiero decir que se están haciendo muchos tratamientos, están retirando productos del mercado y que en un futuro también va a ser difícil. Quiero decir que yo siempre abogo, y nadie me hace caso, pero abogo por el tema de la hibridación. El tema de la hibridación en otros países ya están, en Valencia y en otros lados con la variedad bobal lo están haciendo, y tenemos que buscar plantas resistentes a enfermedades. Si no, no vamos a tener solución, porque cada paso tenemos menos productos. Es muy, muy divertido decir, vamos a tratar ecológico, vamos a tratar biodinámico, vamos a tratar en temas de otra forma, pero los resultados son los que son. Aquí estamos en Galicia
Y aunque tenemos cambio climático, sigue lloviendo. Y los tratamientos en Rías Baixas este año, a lo mejor estamos hablando en 12, 14 tratamientos. Estamos en una verdadera barbaridad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que pensar en hacer otras acciones. La hibridación es más o menos 30 años y en otros sitios de España están empezando y en otros países están empezando. Y yo siempre lo digo, es fundamental. Y nadie no hace, porque no vale el tema de cambiar el tema genético, no está prohibido, quiero decir, no se puede hacer en viñedo, pero sí se puede hacer hibridación. Y tendríamos un albariño que a lo mejor no sea el albariño total, pero sería un 90-95%, pero podríamos hacer vinos mucho más sanos. Totalmente de acuerdo. Bueno, aprovecho también para presentarlos a Alfonso Losada, que es una eminencia en el mundo del vino en Galicia, enólogo, y además es una de las personas, bueno, yo aparte lo sigo por redes y es muy interesante siempre pues todas las reflexiones que hace acerca del mundo del vino. Habla mucho también de la zona de Valdeorras, que me parece súper interesante todos los comentarios que hace, y bueno, que sepáis que la persona que os está hablando tiene una experiencia total en el mundo del vino en Galicia y es una de las eminencias de las que gozamos hoy, ¿vale? Bueno, te quería preguntar también, bueno, muchas gracias, Alfonso, por favor, los que queráis intervenir. Luego os preguntaré también si queréis hacer alguna pregunta a Pancho o a cualquiera de los que están aquí en la mesa, y si queréis intervenir, por favor, sentíos libres, ¿vale? Pancho, dime. Sí, mira, hay un par de apuntes que quería hacer a lo que habéis comentado. Dale. Con respecto al tractor eléctrico, nosotros ahora mismo estamos preparando la 10ª edición del Green Wine Future, que es nuestro congreso de medio ambiente, cambio climático, temas medioambientales, que se va a hacer en Miami. El nieto del famoso Robert Mondavi, el gran bodeguero de Napa Valley, creó hace 2 años, 3 años ya casi, el primer tractor eléctrico que además se alimenta con fotovoltaicas. Entonces ellos además, yo fui allí, lo vi en persona, hice un reportaje en vídeo. Han calculado que con lo que tú te ahorras de gasoil, en 7 a 8 años lo puedes amortizar. La verdad que el bicho está muy, muy bien. Si ponéis Monarch, M-O-N-A-R-C-H, Monarch Tractor, ahí veis toda la información. En Europa creo que ya lo han introducido en Francia y en Portugal, si no me equivoco. Y otra cosa que también te quería comentar. Un problema que tiene el sector del vino es que nosotros en el congreso que hacemos cada 2 años, mucha gente viene pensando, yo soy sostenible porque soy orgánico, yo soy sostenible y protejo al medio ambiente porque soy biodinámico. Eso no es verdad. Y me vais a permitir que lo explique. Que tú cultives un viñedo orgánico es solamente una forma de cultivar. No dice para nada que tu empresa sea sostenible económicamente, sea sostenible desde el punto de vista humano, que tengas en cuenta reducción de emisiones de CO2 dentro de la bodega. Entonces, ahí hay un poco de confusión y hay otras empresas que entran dentro de lo que llamamos el greenwashing, ¿no? El marketing verde. Lo biodinámico también. Lo biodinámico es algo que tú haces solamente en el viñedo, es una forma de viticultura, pero no quiere decir que tú seas 100% sostenible o que estés velando por los intereses medioambientales de toda tu operación. Es solamente una parte muy, muy pequeña en el contexto de todo lo que es producir un vino, que tú seas biodinámico, porque si luego resulta que pones el biodinámico con una botella que pesa 1,2 kilos, lo transportas en cajas y además lo mandas en avión, pues ¿dónde está tu sostenibilidad? Entonces, con respecto a los híbridos, sí que es una forma de adaptar, pero no nos olvidemos que todo lo que tú hagas en el viñedo es adaptación, no es mitigación. Hay que mirar las dos cosas a la vez, porque esos híbridos funcionarán 20, 30, 40 años, pero si no paramos el origen del problema, tarde o temprano esos híbridos se nos van a quedar cortos. Claro. ¿Cómo? Sí, él hablaba de resistencia a las enfermedades como claro, para hacer a corto plazo poder tener unas viñas de calidad. Sí, bueno, corto medio, sí. Bueno, ya que puntualiza sí, por favor. Un poco en lo que hablamos ahora del tema de los tratamientos, ¿no? De la parte de sostenibilidad de los tratamientos. Un poco la idea nuestra, y esto lo haremos o no lo haremos solo dependiendo de la financiación, y a veces es complicado conseguir que las administraciones entiendan que implementando medidas de ese estilo se ahorran sulfatos y vamos hacia un mundo más sostenible.
una de las ideas es desarrollar un sistema de estaciones meteorológicas interconectadas. Hoy en día existe la posibilidad sin ningún problema, porque están absolutamente desarrolladas, y una de las maneras que tendríamos, aparte de que Vega también está trabajando con temas de ese estilo, darle la posibilidad a los viticultores a tener esa información, que la información también la tuvieran los consejos reguladores, que la pudieran proporcionar, que fuera fiable. Aquí tenemos un problema de microclimas que no hace falta mucho explicarlo por qué es, y necesitamos muchas, si no, no sería operativo. Hay zonas a lo mejor más fáciles de controlar. Y bueno, una de las partes de esta comisión será intentar desarrollar ese proyecto, que lo vamos a intentar desarrollar con otras DEOs de Galicia también, y yo creo que es en el sentido de no contaminemos más para intentar ser más sostenibles posibles, y tenemos que ir al foco, ¿no? Todos sabemos que Rías Baixas tiene un problema más complicado, ¿no?, con estas brumas y este clima que tenéis, pero nosotros también tenemos que trabajar en ese sentido, porque el cambio climático nos está obligando a ello, porque cada vez tenemos más enfermedades. Entonces tenemos que ser más precisos en el tratamiento para que sea más eficientes, ¿no? Bueno, un poco una pincelada de ese tema. Es que lo que decía Iván tiene toda razón. Iván está asesorando él a los viticultores. Ya. Eso no puede ser. Sí, eso lo hemos hablado. La administración tiene que tener unas estaciones de aviso y que en el móvil el viticultor reciba un WhatsApp con los productos menos contaminantes, y que si está en alerta amarilla, roja, para tratar. Y eso se viene diciendo desde hace 30 años. Y no puede ser que después de 30 años estemos volviendo otra vez a darle la misma vuelta. Porque cuando Rioja y todo Cataluña lo tiene, todo lo tiene. Es decir, aquí hay que dar un golpe sobre la mesa, y los propios viticultores tienen que sea la administración quien tome esas decisiones. Y me parece estupendo, pero y que a lo mejor este año ya empezamos, pero es que llevamos mucho retraso. Quiero decir, ¿qué productos tiene el viticultor para tratar? ¿Sabe qué productos tiene que hacer? Normalmente va a la casa comercial y le dan el producto que le da la gana. Entonces, la administración debe decir, los productos más adecuados en este momento que tenemos problemas de mildios son este y este. ¿Cuándo tiene usted que tratar? En esto, no trate. En fin, eso es así, y eso es muy fácil. Había ya hace 30 años una red de estaciones de aviso. Eso se ha desmantelado todo y no se ha hecho nada. Se está estudiando, por ejemplo, la flavescencia dorada, que la incidencia es mínima y los problemas básicos no se abordan, como pueden ser las enfermedades normales, mildio, oidio y botritis. Y después las enfermedades de madera que tenemos. Quiero decir que debemos, y tú como presidente del Consejo, haz fuerza para que aquí en Ribeira Sacra ya este año a Iván le digan, no tenga que ser el decir al viticultor, tienes que tratar con este producto, sino, mira, estos son los productos más adecuados y los tienes en el móvil. Y eso es así. El problema que... Lo siento. No, habla... Siempre es interesante escuchar. Pero el problema que tenemos con Evega, con lo que se está montando a nivel de estaciones de aviso, o de avisos, porque no hay estaciones, es que los datos los recogen de Meteo Galicia y de posiblemente alguna estación a nivel estatal que haya y alguna particular. El problema es que no tenemos datos fiables, y cuando no sea un dato fiable y el aviso no sea correcto, el viticultor lo que va a hacer es no hacerle ni puñetero caso, hablando en plata. Con lo cual, o tenemos estaciones cada X y bien repartidas, o vamos a tener unos datos que el viticultor, en cuanto vea que eso no le ha funcionado, no vuelva a mirar el móvil en su vida, ¿no? Entonces, Vegas lo está haciendo bien, pero con malos datos. Pero en Rías Baixas tenéis ahí, no sé qué tal funciona. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, contamos con una red ya en bodega, ¿vale? Contamos con una red de estaciones propias en nuestros viñedos, y nosotros aparte hacemos un asesoramiento, como dice usted, con base semáforos, que le es muy fácil de entender a los viticultores. Se le ponen las recomendaciones que hay desde el ministerio, lo que pueden tratar para mildio, idio, porque a veces lo que son las empresas no podemos decirle tienes que coger este producto, pero se le hace una recomendación de estamos en periodo de alta incidencia de mildio, tenéis que visar el viñedo. Lo que pasa es que el viticultor necesita estar más formado.
y las administraciones tenerlas más cercas, porque a veces, ahora vamos a cambiar a lo que sería el cuaderno digital, la gente no tiene ni idea de cómo cubrirlo, te preguntan, no hay una transmisión de la información desde la administración a las empresas, y ya no digo nada a los viticultores. Entonces, nosotros, porque queremos tener uva de calidad, a nuestros viticultores los asesoramos, porque sí que es cierto que pensamos que cuanto menos tratamiento demos al aire, muchísimo mejor, y tratamientos eficaces, porque al final no es estar tratando una semana tras otra, tras otra, tras otra. A veces los modelos aquí en Galicia te dicen también que estás en periodo de riesgo prácticamente todo el tiempo, pero sí que es cierto que tenemos que afinar. Hay empresas propias de Galicia que lo están haciendo muy bien y están haciendo modelos que trabajan en las zonas de Galicia con nuestras idiosincrasias. Entonces, aunque sea de una forma que alguien pueda ojear o ver o tener un poco más de información, tratamientos que hay más sostenibles, estoy en un periodo de riesgo o está afectando, porque ahora mismo en Rías Baixas ya está desapareciendo más lo que es el viticultor de fin de semana. Ahora la gente sí que quiere producir uva buena. Está el precio de la uva en prácticamente 2,5 este año, el año pasado 3 sí, y 3,5. A ver, la gente puede vivir de producir uva, pero tenemos que enseñarles, y desde las administraciones, por ejemplo, Areeiro funciona bastante bien, pero hay Areeiro e Vega, deberíamos hacer, bueno, o forzar de que hagan un servicio hacia la ciudadanía, porque esos son nuestros recursos. En la zona del Salnés tenemos huerta, viñedo y para de contar. Al final está el mar también. Entonces, los sectores que son de más fuerza en nuestra zona, sí que notamos la falta de la administración cerca y también de los consejos reguladores, porque al final está muy bien certificar la uva que sacas al final de tal, pero tampoco ves un apoyo hacia cómo poder hacer las cosas de forma mejor. La transmisión de información es básica. A través de la formación, posiblemente. Sí, Claro. si me das un segundo. Iván, lo decías antes, y cuando hablamos, la importancia que tiene de tener un técnico en la viña. Déjaselo ya. De tener un técnico en la viña. Quiero decir, todas las bodegas tienen un enólogo, o casi todas, porque no se atreve casi nadie con la enología, pero es muy difícil tener un técnico en la viña. De viña casi todo el mundo entiende, quiero decir, porque al final es así, ¿no? Incluso con el tema del cambio climático y todo eso, aún tenemos unas producciones aceptables, todos. Entonces, bueno, de viñas sí, es igual, pero no es igual porque no es igual. Si se diera un tema a veces de estudio de residuos en uva, veríamos cómo andamos. Cuando ahora se va a hacer todo el control en viñedo, en vino, que tienes que poner los códigos QR, me gustaría saber a veces cómo está todo el tema de viñedo. No solo aquí, sino en otros sitios, quiero decir que en todas partes. Bueno. Siento yo meterme en... Que lo que hablamos, ¿no? A lo mejor desde las administraciones, estoy totalmente de acuerdo, que a lo mejor muchas veces nos preocupamos, y eso es un mensaje a nuestro presi, que yo estoy convencido que quiere hacer un montón de cosas en su nueva etapa y las va a hacer muy bien. Y tal vez a lo mejor muchas veces nos preocupamos de planes, por ejemplo, Rías Baixas, nosotros que somos miembros del Pleno del Consejo Regulador también, soy miembro del Pleno, nos preocupamos más de marketing, de planes de promoción, viajes, comercial, y a veces nos estamos olvidando de formar lo básico, y lo básico es que el vino sale de la uva, sale de la tierra y sale de nuestras cepas, y eso es, yo creo que ahí sí que falta a lo mejor invertir mucho más desde la administración pública, desde cada uno de los consejos reguladores, ir de la mano y formar, porque a lo mejor en Rías Baixas ya estamos notando de que hay mucha más profesionalización, ya son viticultores con más hectáreas, pero fuera de ahí, yo creo que fuera de la única DO, a lo mejor ejemplar en algunas cosas, y donde más se ha profesionalizado, evidentemente el precio pues ayuda a que la gente joven se incorpore, y es la gente ya viene más preparada, ya cambian sistemas y se preocupan de aprender. Las bodegas podemos tener más técnicos, menos técnicos, pero sí que apostamos y invertimos mucho en ese sentido. Fuera de ahí, por ejemplo, aquí donde estamos en Ribera Sacra, creo que tenemos que trabajar mucho más la formación, porque hay mucho pequeño viticultor, hay una masa muy grande de viticultores, y sí que, porque lo vemos, en años tan difíciles como estos, tú lo has visto, esto ha sido un año muy complicado,
el cambio climático propició maduraciones muy tempranas, dejamos esperar a ver qué tal para llegar a ese 15 de septiembre y cuando nos dimos cuenta empezaron a llover y las uvas casi se nos estaban pudriendo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en la formación de la base, y la base es la tierra, porque la climatología la tenemos que trabajar también de base, evidentemente tratar de mejorar el cambio climático, y eso es un debe de todos, pero es que no podemos hacer nada, la climatología es la que es, y viene como viene, pero sí, por lo menos, tratar de subsanar el día a día, ¿no? Eso es importante también. Bueno, ¿quieres apuntar algo? Vale, sí, como hablan de... Por favor. Por alusiones. Digo, exacto. Iba a decir por defenderme, pero bueno, por alusiones. Por alusiones. No puedo estar más de acuerdo con vosotros, es evidente el problema que hay. Lo hemos hablado Alfonso y yo muchas veces. Aquí hemos iniciado, hemos organizado por Alfonso una charla abierta a los viticultores, que ha sido la primera acción, que era una idea de formar a formadores, en que, bueno, trajo Alfonso pues, de lo mejor que había en Mildio, en Oidio, en Blackrock, o de lo mejor. Y un poco la idea, bueno, para deciros, en esa jornada se pensaba que harían sobre 100 y tal, se tuvo que cortar, no porque no entraba más gente y fueron 100 y pico y no cabía más gente. La gente quiere formarse, eso creo que está claro que sí. Bien, un poco la idea del Consello es formar a formadores y que eso gente vaya formando a los viticultores, es un poco la idea. Incluso lo he hablado con las chicas del Consello, esa formación todos sabemos que hay que hacerla a ciertas horas, que se está mejor en casa, porque si no, no te va nadie, y bueno, hay disponibilidad de ellas de que sí que lo van a hacer, y entonces intentaremos ir al viticultor y formar, porque además hoy en día hay material bastante visual para enseñarles lo que es una cosa, lo que es otra, irlos metiendo con el tema de Vega o el tema de tal, y la idea es evidente, formación, porque si no, sin formación seguiremos cayendo siempre en los mismos errores. Bueno, tenemos una pregunta también en el público, y después antes de acabar, quiero hacerle también una a Pancho, que, bueno, un poco como cierre, pero antes quiero que, a ver, tenías una pregunta, Xosé Gago, que también es viticultor en la zona de Vilachá. Aprovecha el micro. Sí, se me escoita ben. Bueno, pero para que te escuche Pancho tamén e tal. Hola, Pancho. Nada, vou romper un pouco o esquema porque vou acabar tamén cunha pregunta, vale? Bueno, como din así os pedantes nestes foros, eu máis cunha pregunta vou facer unha pequena reflexión e tal e cual. E, bueno, pareceme xa bastante simbólico as veces que tives que insistir como viticultor para participar neste debate, non? Que parece que, bueno, pois, os técnicos e tal, e iso eu creo que é bastante simbólico do lugar que ocupamos na escaleta desta Ribeira Sacra e na escaleta, digamos, da búsqueda de solucións para combater contra o cambio climático, non? Eu escoitei hoxe algunha expresión pola túa parte, entendo que o sentido do que querías dicir, pero moitas veces as palabras importan, non? Entón, falar de exixirlles aos viticultores, eu creo que é unha expresión un poquinho desafortunada cando menos, non? Seguramente máis propia do abade de Monte de Ramo cando no século XI-XII estaba forando viñedos en Vilachá, non? Pero por outra banda o que vexo tamén bueno, pues como certo paternalismo, non? Como considerar os viticultores unha caste única, non? Como unha especie de bueno, pues de caste romana, non? Na que non se pode ascender bueno, pues na escaleira social, cando vexo que, bueno, que realmente eu na zona na que estou, na Ribeira do Ibedo de Vilachá, o meu veciño de viñas é enxeñeiro agrónomo, o meu outro veciño técnico forestal, 2 técnicos forestais, o meu outro veciño é biólogo, perdón, e, bueno, eu son licenciado en Historia da Arte, non? Os procesos de formación, evidentemente, teñen que estar aí, son demandados, como ben comentaba Antonio, eu creo que non é un problema de que non se queiran formar, e eu creo que, precisamente, para chegar a unha viticultura formada, pois un pouco a clave é o prezo da uva, non? É dicir, aquí volvemos ao de sempre, vivimos nun sistema que se está mantendo en gran parte porque señores jubilados venden unha uva totalmente deprezada, non? Falaba desde 3 euros, 3 euros e medio, non? En Rías Baixas, non sei cal foi o prezo medio do ano pasado, Antonio, pero 1 euro. Un 20. Vale, un 20. O sea, queremos exixir
a un viticultor que está cobrando un 20 euro kilo que se compra un tractor eléctrico, non? Cando eu pregunto a este foro cantos de nós demos a transición e temos o noso vehículo habitual eléctrico, non? É dicir, temos que relativizar un pouco e non porque habitualmente non estén representados nestes foros, pois falar dos viticultores como se non tiveran unha opinión ou un peso en todo este proceso, non? Eu a realidade que vin nos últimos veraos, nas últimas colleitas, é que evidentemente o cambio climático está aí, non? Nas nosas viñas de Vilachá, o ano pasado pois vendimamos pois o 1-2 de setembro, este ano vendimamos nos o 28, 29 e os nosos veciños, perdón, de agosto quería decir, os nosos veciños 25, 26 de agosto, precisamente non esperamos a esas chuvias, non? Porque os saberes tradicionais indicaronnos que non esperáramos a esas chuvias, pero ainda así eso, estamos en viños pois de 15,3, 15,4, 15,5 grados, non? Alén da graduación, como dicíamos antes, o tema varietal, non? O sea, nós temos unha viña preparada para producir un viño de parcela plurivarietal, na que temos máis ou menos unha cantidade de sousón e garnacha aceitada para ese cupás, non? O que vemos é que realmente o sousón e garnacha este ano directamente secou, non? E non podemos ter o viño que non podemos facer. O ano pasado secaron, pero aínda tivemos unha pequena porcentaxe. Este ano pois, podemos falar dun monovarietal de mencía. Entón, bueno, comento un pouco todo isto para que vexades un pouco a realidade do pequeno viticultor e como afronta estes elementos nun momento no que estamos ante seguramente o terceiro cambio da paisaxe máis importante, máis profundo da Ribeira Sacra. O primeiro foron a construccións dos bancais, das terrazas de cultivo, que, bueno, as datacións de carbono 14 as que aludías antes veñen precisamente da miña parroquia, da parroquia de Vilachá, e falannos dun século X as máis antigas, non? O segundo cambio profundo na paisaxe que afecta a viticultura é a construcción dos encoros, evidentemente, non? Esa subida da lámina da auga, esa subida de humidade. Entendo que as persoas que as súas parcelas quedaron inmediatamente nese momento digamos máis cerca desa lámina de auga, tiveron que readaptar os seus saberes tradicionales e tiveron que sacar adiante eses viñedos seguramente sin unha tutorización, un asesoramento que viñera da administración, non? Entón, é dicir, por que non vamos ser capaces de facelo neste terceiro cambio, non? Que evidentemente é moito máis global. Entre as solucións que se dan, eu escoito, bueno, pois un pouco o que podo escoitar na Ribeira e o que puiden escoitar hoxe aquí neste foro. Bueno, pois o tema da hibridación, o tema pois tamén de cambiar variedades, non? Moita xente da zona baixa de Vilachá onde estou eu, pois está falando de cambiar o que serían as variedades, pois tipo sousón e tipo tal, facerse con viñedos na parte superior para esas variedades e centrar a parte baixa para mencía, é dicir, podemos buscar unha solución varietal, se queredes chamalo así. Podemos falar, pois eso, tamén de cambios de ubicación, non? Que vai implícita na solución anterior. E a miña pregunta última, un pouco cara ao presidente, é pensar se estes cambios de ubicación, é dicir, se que estamos vendo unha tendencia de subida e de colonización das bocarribeiras, non? E que cada vez se están facendo probas exitosas, pois na parroquia de Vilachá mesmo temos unha proba con Godello que está saindo ben, nunha zona na que tradicionalmente non hai viticultura, non? E a última pregunta lanza un pouco pois para volver a traer o foro patrimonio o patrimonio, e dicir, si subimos cara ás bocarribeiras, temos contemplado o perigo que existe, digamos, de abandono paulatino das muras por un proceso climático, pero que ao final tamén permite unha viticultura mecanizable, etcétera, etcétera, e como afectaría eso pois a identidade, evidentemente, dos nosos viños e do noso territorio. Perdón pola intervención, pero como pedín o micro hai casi 15 minutos, fun acumulando temas e bueno, simplemente eso. Bueno, neste momento, que comento, estamos en un proceso de delimitación de DO, ¿no? Hasta ahora, pues, calquera podía decir, oye, pues quero plantar aquí, quero plantar en outro lado, o que se fai é unha solicitud e o pleno pues, decide pues, se é apto ou non apto actualmente para ese cultivo, ¿no? O que queremos é aclarar ese tema, ¿no? Que non sea, bueno, pues,
en este aspecto que ti xa podas saber donde podes plantar e donde non. Si me dices si eso vai a estar... Creo que o tema principal, este proceso xa se empezou no pleno anterior, pero bueno, despois entrou en... Xa non se pudo traballar en él por temas diversos e tal, e ahora se está volvendo a retomar. Creo que é fundamental a conservación do territorio tradicional da viticultura. Nos temos a base as fotografías do vuelo aéreo do ano 56, non temos máis documentación, digamos, gráfica, é a primeira que hai, pero bueno, xa ten anos, estamos falando xa de moitos anos, aí se ven, incluso xa abandono, pero sí se ve máis ou menos onde estaba o viñedo, e creo que eso, se perdemos ese carácter de viños dependiente, pues creo que perderemos a esencia e o sentido desto. Porque, lógicamente, si empezamos a subir e escalar, eso vai quedar abandonado. E abandono vamos ter, eso non podemos negalo, porque a un 20, pues dificilmente, e máis se hai ahora problemas, que todos sabemos algo de comercialización, a xente que está traballando aquí é xente xubilada, que fai uns cartos que lle pagan en Navidades, que, bueno, pues os gasta no que sea, pero que é como unha extra de Navidades, non? Esa xente desaparece, esa xente cada vez hai menos, e as ribeiras é moi fácil que o proceso de abandono sea grande, non? Si vamos cada vez máis arriba, máis grande vai ser, e vamos a perder a esencia, e non vai ter sentido a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra sin viñas, hoxe en día, creo que nadie pode pensar, non? Podemos ter, bueno, pois, unhas ribeiras abandonadas, e pasamos por o barco por aí, nos enseñan uns penedos que se parecen a calquer personaje histórico, e podemos contar esa batalla, pero que temos que contar é a batalla das persoas, da viticultura heroica, da xente que a fixo, desde ese século X, polo menos, que temos datado en Vilachá, e seguramente antes, porque hai documentos escritos, creo que incluso en ese orden, século X, 900 e pico, creo que é o máis antigo. Entón, se perdemos a xente, perdemos as viñas, perdemos a esencia, é casi mellor que nos vayamos para casa, porque para mí non tería sentido esta ribeira sin viñas e as viñas sin ribeira. Non sei se te contestei a... Sí, o sea, sí. Sí, bueno, se limitará eso, se delimitará, pero non significa que a futuro os plenos seguintes e tal decidan, ante o marco que nos presentará o cambio climático, de ir facendo, pero vamos, a base o que se planteou xa desde o pleno anterior é a conservación do bancal, a conservación da viticultura heroica. Aí é onde se vai establecer o límite por o que decidiu o pleno, non? Perdón, sí. Como contrarréplica, non? Se estamos de acordo na problemática. Sí. Hola, Pancho. Se estamos de acordo na problemática, pois, é dicir, estamos de acordo en que hai que buscar solucións, non? E unha solución que se escoita moito, non? Eu falando con moitas adegueiras e con moitas viticultoras, da posibilidade, se vamos a tender a cada vez ter máis viños que non veñen de Mura, digamos, e o cambio climático, pois seguramente pode ser un vector tamén nesa movida, deciden do Consello Regulador está contemplado a posibilidade de diferencialo a nivel etiquetado, é dicir, que podamos ter unha etiqueta na que que o consumidor poida saber se os cartos que está investindo se está investindo no mantemento dunha paisaxe tradicional ou nun paisaxe de tractor eléctricos nun futuro, por ahora de... Sí, bueno, aquí os tractores en Vilachá podes meter poucos por agora, non? Que se feo. Pero, bueno, algún outro artefacto eléctrico, non? Bueno, estamos traballando, non sei se sabes, xa fixemos dúas charlas, unha co personal de Obierzo, outra co presidente de Priorat, e se está traballando nese sentido. A zonificación, lógicamente, a primeira zonificación é Llano Ribeira. Esa primeira zonificación que creo que terá que plantearse, que non decidiu todavía si vamos a zonificarnos, porque ten a súa complejidade. Nos decía Salus, presidente de Priorat, outro ano, que lle levou 15 anos, non? Lógicamente empezaron antes, a documentación, todos sabemos que Bierzo nos falaba de 4 anos, vale? Pero a primeira cousa que temos que diferenciar é o llano da ribeira, porque senón a ribeira non ten sentido, non?
Estes días estuve en Barcelona con presidentes de todos os consellos reguladores de España e nas charlas o que máis incidía, o dos que máis incidía é a singularización do teu produto. E tes que decir como estás facendo, se está feito a mao, no? Porque nos aquí traballamos a mao, menos os llanos, prácticamente todo traballa a mao. Se é viticultura heroica, creo que lle estamos dando moi pouco valor, non o damos transmitido, tampouco usamos prácticamente nas... non sei se vos algo poñedes, me parece. Sí, pero aí un pouco entra tamén un debate, tamén hai que cambiar cosas dentro del propio Consello. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando gran parte de toda nuestra uva a día de hoy, por poner un ejemplo real, estamos trabajando la viticultura de montaña, como puede ser la de este señor, este viticultor, con un esfuerzo, un trabajo, un coste, y es impagable porque lo que pagamos todos sabemos que no lo justifica, pero es una ley de oferta de mercado y por desgracia es así, ¿no? Es decir, al final los vinos pues hay que venderlos a un precio. Bien, si cogemos 150.000 kilos de nuestras propias viñas, que son de ladera, de bancales, y está certificado que están en X depósitos, pero cogemos otros 150 que están en otros depósitos de otras zonas que no lo son, ¿por qué perdemos la calificación? Ahí es donde también debemos de empezar a trabajar, porque esto nos va a pasar. Ya, lo que estoy viendo es que esas etiquetas posiblemente no vaya a pasar, es decir, porque en el grueso a día de hoy está todo muy certificado, se puede controlar perfectamente tal. Nosotros tenemos certificaciones dentro de la bodega y el Consejo Regulador tiene controles a la hora de poder saber qué de Cuba, qué viene de qué parcela y en qué depósito está. Entonces, a partir de ahí yo creo que tenéis un trabajo también dentro del Consejo en tratar de actualizarnos al igual que las parcelas y poner las mejores parcelas, que los grandes viñerones que podamos pues también empezar a introducir como hacen en Priorat, muy bien hecho y que les ha salido muy bien, pues a lo mejor ese tipo de vinos de parcela, pero también dentro de las propias certificaciones del Consejo en la que podamos, de alguna manera, las bodegas poder demostrar que también hacemos y tenemos viñedos singulares, que en un total hay una parte también tal. De esa manera ayudaríamos todo tal, que a día de hoy no podemos. Pasa con Amandi. Te digo porque nosotros nos han quitado de las cápsulas el certificado de Amandi. ¿Y eso por qué? No, porque no es Amandi, coño. Nosotros tenemos gran parte de nuestra producción en Amandi y te lo puedo certificar, pero sin embargo a día de hoy el pliego del Consejo no lo... Pero no todo. De todas formas... son cosas particulares. Claro, estas cosas... Podríamos estar aquí discutiendo todo. Yo creo que aparte son cosas de la ADO. Yo me alegro mucho que haya habido un giro en la ADO, no porque el anterior fuera peor, sino porque creo que hacen falta que todo cambie para que todo siga igual. Y me parece importante que se estén haciendo cosas, por ejemplo, esto de sostenibilidad, también el enoturismo. Me parece también importante que se empiece a educar desde el enoturismo, que toda la gente que venga entienda la importancia que hay aquí. Pasa mucha gente por Ribeira Sacra todos los años. Es importante que se lleve un mensaje, y que se lleve el mensaje de cómo hay que tratar la naturaleza para que lo que decíamos antes. Entonces voy a acabar, si me permitís, con una pregunta a Pancho. Y para despediros, ahora tomaremos aquí un vino. Pancho, nos gustaría que estuvieras con nosotros en el vino, pero bueno, brindaremos por ti en todo caso. Bueno, te iba a decir que nos hemos pasado al gallego, pero tú eres un hombre de mundo, me imagino que entenderías más o menos bien, ¿no?, lo que se estaba diciendo. No, me imagino. Trabajo mucho en Portugal. Por eso te digo. Por eso te digo. ¿No? Idioma precioso también. Bueno, yo te iba a decir, te iba a preguntar, para acabar, ¿qué debemos hacer? Pues una persona como tú, que como bien has dicho, lleva trabajando años, como decía yo, en la prevención y en la acción y en la comunicación de este cambio climático, si tuvieras que dar un mensaje, pero un mensaje a una persona de a pie, a una persona que todos los días tiene su trabajo, etcétera, y también a una persona que pertenece a la industria del vino o a una industria cualquiera, con todo el respeto me refiero, ¿qué mensaje dejarías? ¿Qué es lo que Pancho Campos le diría a una persona que empezara a cambiar en su día a día para poder ayudar a frenar y disipar este cambio climático? Mira, nosotros hace un par de años decidimos que en todas nuestras conferencias, como siempre aparecen gente muy reaccionaria, gente que está en contra del cambio climático, no vamos a entrar a discutir si existe o no existe. Tú tienes tu opinión, tú crees que el cambio climático no existe, yo creo que sí existe, perfecto. Pero hay una cosa en la que nos vamos a poner de acuerdo todos, y es que nosotros tenemos que mantener nuestro medio ambiente, nuestro planeta, lo más limpio, lo más íntegro y lo más cuidado posible. Todos nosotros, quiero creer que todos los que estamos en esta reunión, en este foro, cuidamos nuestra casa y la limpiamos y hacemos la colada y barremos y tenemos el patio limpio. Pues, ¿por qué no hacemos lo mismo con el planeta? O sea, yo he tenido que bucear
en el Caribe debajo de kilómetros de basura, incluidas bolsas de plástico, mascarillas de la pandemia. ¿Por qué tenemos esa mala costumbre de hacer con el planeta lo que no hacemos con nuestra casa? Y no nos damos cuenta que, al fin y al cabo, nuestra casa es nuestro planeta. Vamos a hacer todos un esfuerzo para ser más limpios, para gastar menos, para consumir menos, para emitir menos, para que haya menos basuras, menos residuos, y aquello que vayamos a tirar, vamos a hacerlo con responsabilidad. No tiremos colillas de cigarrillos al suelo porque no hay un cenicero. No tiremos bolsas de plástico porque no hay una papelera. No vamos a tirar la lata de Coca-Cola por la ventana del coche como tengo que ver cada vez que viajo. Entonces, yo lo que invito a la gente es que intentemos cuidar nuestro planeta de la misma manera que cuidamos nuestra casa. Ahora, si tú en tu casa eres un guarro, pues lo mío se queda en agua de borrajas, ¿no? Porque si en casa no eres capaz de tener una casa limpia, menos lo vas a hacer con el planeta. Es nuestra obligación cuidar el medio ambiente. El medio ambiente a nosotros nos cuida y cuando nos hace daño es porque se está rebelando contra nosotros. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, el planeta lleva existiendo miles de millones de años y seguirá existiendo con o sin nosotros. Pero si lo cuidamos, será una mejor casa para nosotros y el planeta nos tratará mejor también si le tratamos bien a él. Muchas gracias, Pancho. Bueno, pues por haber asistido generosamente a este foro y por esta labor que haces para, como decíamos antes, disipar y frenar, mitigar y adaptar el cambio climático. Muchas gracias, un placer volver a verte. A vosotros. Un aplauso para Pancho Campo, Antonio Lombardía, Iván Gómez y Mónica Chávez, por favor. Y gracias a vosotros por venir.